Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Quisiéramos llamar la atención de ustedes en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Que dicen a la letra de la siguiente manera: y les dijo, está hablando de Jesucristo antes de ascender a los cielos, las últimas palabras que compartió con sus discípulos y por ende con todos nosotros, la iglesia. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestro ser. Yo tomo muy en serio las palabras que emitiera nuestro Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos. Y cuando tomo, como dije, tan en serio y tan delicadamente estas palabras del Señor, y observo la realidad existencial del Evangelio, de la predicación, de la propagación de estas verdades escriturales y de esta encomienda, tengo que preguntar: ¿qué estamos predicando? ¿Qué estamos predicando? Y ese bien puede ser el tema de nuestro mensaje en esta ocasión. Es una interrogante sugestiva en el sentido que pone en la mente de nuestro oyente la pregunta de si está predicando una persona y la misma persona que está predicando se pregunta: ¿qué estamos predicando? Eso deja en la mente del oyente una interrogante. Una interrogante. Por eso es que es sugestivo el tema. ¿Qué estamos predicando? La propia interrogante nos lleva a nosotros a analizar, a observar, a tener mucho cuidado cuando decimos que vamos a predicar el evangelio, que nosotros nos ciñamos, nos ajustemos a lo que realmente significa predicar el evangelio. No podemos hacer otra cosa en nombre del Señor, en representación de Él ahora sobre la faz de la tierra, hablándole a un mundo que necesita de Dios y que nosotros estamos para asistirles, para ayudarles, para orientarles dentro de la autoridad que el Señor nos dejó, dentro de la encomienda que el Señor nos dejó, que está muy definida. En adición a estar muy definida, se reviste de un carácter de seriedad, de formalidad, de sentido de responsabilidad y en adición a eso, un sentido de urgencia. Esto no es algo que como que podría ser opcional para nosotros, sino que es mandatorio.
es una ordenanza, es una encomienda, es una asignación, es un encargo que el Señor nos dejó y fueron sus palabras finales. Después de eso ascendió a los cielos. Así es que el encargo final, la encomienda final que el Señor le dejó a la iglesia fue el de ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En esas palabras sencillas, pero profundas, cargadas de amor profundo por la humanidad, deseo de que el mundo sea salvo, deseo de que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, su sangre derramada, su venida a este mundo, su encarnación, su martirio, su vía crucis, todo lo que realmente hizo para conseguirnos la salvación de nuestras almas, la entrada al reino de los cielos, el obtener vida eterna, pueda tener algo de efectividad, pueda ser efectivo. Todo eso está en el sentido de responsabilidad de Él como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo eso pesa en esta encomienda, en esta ordenanza, en este encargo que nos deja, de que nosotros lo tomemos en serio, con un alto sentido de responsabilidad, y hagamos exactamente ni más ni menos de lo que Él dijo que nosotros hiciéramos. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ajustándonos a esa encomienda y a esa ordenanza que el Señor nos deja, tendríamos que definir qué predicamos. Se supone que prediquemos el evangelio, ni más ni menos. Sin salirnos de ahí, la encomienda es predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y qué es el evangelio? Para uno saber lo que está predicando, tiene que saber también definir lo que es el evangelio, el alcance de esa definición, la semántica total de la palabra evangelio, ¿qué implica? Evangelio, la definición de evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. Fíjense entonces que si evangelio es buenas nuevas, buenas noticias, pues entonces nuestra predicación debe ir encaminada hacia dar buenas nuevas, buenas noticias, no malas nuevas ni malas noticias. Las buenas noticias, las buenas nuevas dejan un buen sabor. Las buenas noticias, las buenas nuevas dejan un buen deseo en uno de escuchar esas y de escuchar otras. Las buenas noticias o las buenas nuevas dejan en nosotros el deseo de ampliar el conocimiento. Denme más, explíquenme más. Eso está tan bonito, eso está tan bueno, eso está tan interesante que yo deseo escuchar más, deseo aprender más. El evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. ¿Acerca de qué? Acerca del plan de Dios para la humanidad perdida, en términos de la disposición que Dios tiene para perdonar los pecados, el amor tan grande que embarga el corazón de Dios, que lo lleva a Él
a estar dispuesto a sacrificar a su hijo, la prenda más preciosa que tiene, que es su hijo amado Jesucristo, enviarlo a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, eso es evangelio. Evangelio conlleva el sacrificio de Cristo, la misión de Cristo, la misión que vino a desarrollar y a desempeñar, su muerte en cruz, su sacrificio vicario, su modelaje, su vida, su ejemplo, sus sacrificios, cómo Él lo hizo todo siendo humano, viviendo aquí en esta tierra donde todos nosotros sabemos lo difícil que es uno guardarse puro, santo, limpio, sin pecado para Dios, y Él lo hizo. Lo hizo por nosotros. Lo hizo en favor de nosotros. Lo hizo para darnos una clase demostrativa de que se puede. De que si uno tiene voluntad de hacerlo, disposición de hacerlo y gratitud para hacerlo por lo que Dios ha hecho por nosotros en la persona de Jesucristo, el precio que Él pagó por nuestros pecados, por nuestra salvación, eso nos debe llevar a nosotros, si somos agradecidos, si analizamos, si evaluamos, si le damos la importancia que corresponde, nos lleva a nosotros a ser agradecidos, a hacer valer eso, a darle el significado y el precio, el peso que realmente tiene. Y nosotros trataríamos de no solo aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, como el Mesías prometido, como el único mediador entre Dios y los hombres, como el único que puede perdonarnos de nuestros pecados, otorgarnos la entrada al reino de los cielos, darnos vida eterna, garantizarnos reconciliación con Dios, porque dice allí en Juan 14:6 que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que Él nos garantiza entrada al Padre, entrada al reino de Dios, entrada a la vida eterna. Todo eso es evangelio, y eso es lo que nosotros debemos estar predicando. Ese es el mensaje del evangelio, de buenas nuevas, de buenas noticias, que el mundo entero debe saber y debe entender, y se le debe aclarar que estamos viviendo vidas alejados de Dios por causa del pecado, y que Dios está dispuesto a reconciliar al mundo con Él, y para eso envió un mediador, un salvador, un redentor en la persona de Jesucristo, para que a través de Él, por medio de Él y del sacrificio en Él, creyendo en Él, aceptándolo a Él, podamos entrar por ese puente que es Jesucristo. Se convierte en un puente entre nosotros, la humanidad pecaminosa, y el Dios santo, el Dios puro, el Dios de los cielos. Jesucristo es el puente, es el camino, Él es la puerta de entrada, es la puerta, es el camino, Él es el puente para nosotros poder tener salvación y vida eterna, perdón de pecados, reconciliación con Dios. El mundo entero tiene esa puerta abierta, tiene esa alternativa disponible para la salvación del alma y el perdón de los pecados. Todo esto que he dicho es evangelio. Todo lo que he venido haciendo es predicando el evangelio. ¿Qué predicamos? Pues debemos predicar el evangelio. Debemos predicar lo que Jesucristo quiere que nosotros prediquemos, lo que agrada a Dios Padre, que nosotros glorifiquemos a su Hijo, que lo presentemos como el medio que Él dispuso para la salvación del mundo, se lo aclaremos al mundo, se lo digamos al mundo, se lo enseñemos al mundo. No hay necesidad de mucha palabrería, ni de mucha ciencia, ni de mucho conocimiento. Hasta por la experiencia personal y el testimonio personal
de aquel que se ha encontrado con Jesucristo y ha disfrutado y ha sentido el perdón de sus pecados y ha sentido el gozo de la salvación y siente gratitud por lo que representa el sacrificio de Cristo en la vida de uno que ahora está salvo y siente la salvación del alma y el perdón de los pecados. Con eso, como testimonio, ya uno está predicando el evangelio porque está hablando de Jesucristo, está hablando de su misión, está hablando del sacrificio que vino a hacer, está hablando de la alternativa que Dios dispuso para que todos nosotros podamos ser salvos. Palabra fiel es esta, decía el apóstol San Pablo, que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, y él decía, de los cuales yo soy el primero. Yo secundo eso y yo digo lo mismo. Palabra fiel es esta, que Dios envió a Jesucristo al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo también he tenido que reconocer que no puedo salvarme por mí mismo, que pecamos continuamente, que tenemos muchos pecados acumulados, que de una manera u otra nos hacen sentir culpables en la presencia del Señor. No nos dejan sentirnos dignos de ser parte de la familia de Dios, de la familia santa de Dios. Y que para poder lograr eso, tenemos que estar dispuestos a confesar nuestros pecados, arrepentirnos de ellos, confesarlos, arrepentirnos y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, como el único que nos puede perdonar y que nos puede llevar al Padre, a la vida eterna, a ser parte del reino de Dios. Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Y eso es predicar el evangelio. Hacer consciente al mundo pecador que ciertamente somos pecadores, que no hay ni uno justo, solo dijo Jesucristo, no hay ni uno justo. El único justo es Dios. El único bueno es Dios. El único santo y perfecto es Dios. Todos los demás somos pecadores. No podemos justificarnos. La única forma para justificarnos nosotros lo encontramos allí en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5 y versículo 1, donde nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no podemos nosotros justificarnos. Hay veces que mucha gente ponen como excusa de que son buenos. A veces uno le habla a la gente y la gente dice, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Yo creo en Dios, con Dios todo y sin Él nada. Yo soy una persona buena. Hay gente más mala que yo, más pecadores que yo, y pues de una manera u otra se están justificando y están evadiendo el querer aceptar que han pecado, que algún pecado hay. Y si hay algún pecado hay que confesarlo, arrepentirse, apartarse de él, ponerlo en las manos de Jesucristo, bajo la sangre de Cristo, bajo la cruz de Cristo, bajo el sacrificio del Calvario, y dejar que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado, como lo dice en el Evangelio, ¿verdad?, que predicamos, que es parte del Evangelio, en Primera de Juan, capítulo 1 y verso 7. Si andamos en luz, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La única forma de limpiar la mancha del pecado de nuestras vidas es a través y por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el evangelio que nosotros tenemos que predicar. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, es decir, nosotros predicamos, enseñamos, aclaramos lo más sencillamente posible, lo más elemental que podamos, el evangelio. Y el que oye, el que está al alcance de nuestra voz,
tiene la alternativa de creer o no creer, pero Jesucristo mismo dijo: el que creyere y fuere bautizado. Así que después que creemos, aceptamos a Jesucristo, el plan de salvación, debemos apetecer de inmediato, añorar, desear ser bautizados en agua. Porque Jesucristo también dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es parte de la ordenanza que Él dejó. Es parte del encargo y tenemos que hacerlo completo. Tanto nosotros que predicamos y enseñamos la palabra y ministramos, como el que los recibe tiene que entrar por esa misma puerta y por esas mismas especificaciones que nos dejó Jesucristo en su evangelio. El evangelio que tenemos que predicar. El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea que hay que creer. Al creer tenemos que aceptar nuestra condición de pecadores, confesar nuestros pecados a Él, delante de Él, que es el único que puede perdonar nuestros pecados, arrepentirnos de que hemos pecado contra Dios, le hemos ofendido, pedirle perdón y apartarnos de ese modo o ese estilo de vida que nos llevaba en ese camino degenerativo hacia atrás, hacia la destrucción personal del cuerpo y del alma, y aceptar a Cristo como Salvador personal, bautizarnos en las aguas, y seremos salvos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, dijo el Señor, no lo decimos nosotros, es el evangelio que predicamos, el evangelio que Él nos dejó que predicáramos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no creyere. Disposición hay, alternativa hay, conocimiento hay, acceso hay. Pero si lo rechazas a Jesucristo, rechazas el evangelio, rechazas la enseñanza, el mensaje, la aclaración, no aceptas tu condición de pecador, no aceptas que estás descarriado, descarrilado, descaminado de la voluntad divina, porque te gusta el vicio, porque te gusta la maldad, porque te gusta vivir una vida depravada, una vida licenciosa, una vida libre, hacer lo que quieres, lo que te da la gana, no sujetarte, no obedecer. Pues todo eso lleva a uno a la condenación. El que cree cambia su vida, cambia su destino, cambia su forma de ser, se regenera, iba camino a la degeneración, estaba ya degenerado, pero cuando se arrepiente de sus pecados, acepta a Cristo y comienza una vida nueva, se regenera. Y el Señor nos rejuvenece, dicho sea de paso. La persona que acepta a Cristo como Salvador personal, al año uno lo ve y uno lo ve distinto. Tiene hasta un brillo en su rostro, el brillo de la santidad, el brillo de la obra del Espíritu Santo en uno. Porque entonces el Espíritu Santo viene a ser morada. Nos convertimos en templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Todo eso es el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Así es que eso es predicar el Evangelio. No hemos sido enviados a predicar contienda. No hemos sido enviados a discutir con nadie, a antagonizar con nadie. No hemos sido enviados a competir con nadie. No hemos sido enviados a herir a nadie, ni a molestar a nadie. Jesucristo no lo hizo. El estilo de Jesucristo era un estilo comedido, de santidad, de serenidad, de tranquilidad. Explicaba las cosas a diestra y siniestra, al derecho y al revés, con palabras muy sencillas y muy elocuentes, pero contundentes. Usaba muchas ilustraciones de la naturaleza, muchas ilustraciones de la vida diaria, común y corriente. Utilizaba
oficios, ilustraciones de los oficios que a diario hace la gente de cualquier situación real. El Señor hacía una comparación o sacaba una enseñanza para hacer ver al hombre que estaba descaminado de Dios, que vivía una vida que no agradaba a Dios, que estaba viviendo una vida en desobediencia a Dios o en rebeldía a Dios. Eso es el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No a pedir dinero, no a levantar fondos, porque Jesucristo empezó solo y a pie, y no tenía carro, no tenía lujos, no tenía nada. No, esto no es un asunto de dinero. Ya usted cuando mezcla el Evangelio con dinero, cuando mezcla la predicación con las cosas materiales, con las posesiones materiales, con la fama, con el protagonismo, con la búsqueda de cosas egoístas, egocéntricas, megalómanas, ya dejó de predicar el Evangelio, ya está predicando un Evangelio adulterado. Y el apóstol San Pablo habla allí en el libro de los Gálatas, capítulo 1, que hay un solo Evangelio, que el Evangelio es uno solo, el Evangelio no cambia, el Evangelio es siempre el mismo. Yo oí a una persona el otro día diciendo que el Evangelio ha cambiado. No, el Evangelio no ha cambiado. El Evangelio está intacto tal y como lo dejó el Señor Jesucristo y lo predicaron los apóstoles. Si ha cambiado el hombre. O si ha cambiado algo, ha cambiado las modalidades de la gente hacer las cosas y querer predicar y enseñar otras cosas sofisticadas, que la palabra sofisticado lo que significa es adulterado. Un evangelio adulterado. Y el apóstol Pablo dice allí precisamente en el capítulo 1 de Gálatas, dice, no es que haya otro evangelio, sino algo que algunos han entrado a pervertir el evangelio de Jesucristo. O sea que hay personas que, lejos de predicar el evangelio, lo que hacen es pervertir el evangelio de Jesucristo, sofisticarlo, adulterarlo. No, el Señor no nos envió a nosotros a estar predicando dinero, cosas materiales, a estar pidiendo cosas, a estar enriqueciéndonos a costilla del que trabaja y del ingenuo. El Señor dejó una forma, en la Biblia está clara de cómo sostener la obra del Señor. Y si todas las cosas se hacen dentro de ese marco, sin escandalizar a nadie, sin dañar a nadie, sin herir a nadie, sin molestar a nadie, para que la gente pueda venir a los caminos del Señor. Estamos aquí para atraer las almas, estamos aquí para atraer las vidas a Cristo y a Dios y a la salvación, a atraerlos. Tenemos que ser atractivos, no repelentes. La iglesia debe ser atractiva, no repelente. La predicación del evangelio debe ser atractiva. Son buenas nuevas, buenas noticias, no repelente ni odiosa. Todo debe ser armonioso, agradable. Dios es agradable, Jesucristo es agradable. Todo lo que Jesucristo hizo es bueno, es agradable y es beneficioso para la vida del hombre. Y esa es la forma en que nosotros tenemos que presentar el evangelio y predicarlo. ¿Qué estamos predicando? ¿Qué evangelio estamos predicando? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio. Así es que la predicación nuestra debe ser una circunscrita a la palabra de Dios, porque el evangelio todo está desde Génesis hasta Apocalipsis en las Sagradas Escrituras, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo dice allí en 2 Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Y también dice la Escritura, en 2 de Pedro, capítulo 1, que esta es la palabra profética más segura. La Biblia, la Sagrada Escritura, la palabra profética más segura.
Si nosotros nos circunscribimos, nos ajustamos a predicar la palabra que hablamos, que predicamos, dentro del marco y el contexto de las Sagradas Escrituras, de la Santa Biblia, estamos predicando el Evangelio de Jesucristo que aparece ahí desde Génesis hasta Apocalipsis. No prostituirlo, no adulterarlo, no quererlo hacer tan sofisticado, porque ya dije que la palabra sofisticar lo que significa es adulterar. Y ahora la gente pretende que todo se haga sofisticado, pero el sofisticado pues es adulterado. Así es que, ¿qué evangelio estamos predicando? ¿Cuál es el evangelio que Jesucristo dijo que debíamos predicar o salir a predicar, que nos dejó que predicáramos? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No estamos nosotros ni siquiera para condenar a nadie, ni para juzgar a nadie tampoco, ni para mandar a unos para el cielo y otros para el infierno. Eso no es asunto que nos corresponde a nosotros. Eso es algo que lo obra el evangelio mismo en la conciencia de las personas. Y esa obra hay que dejársela al Espíritu Santo y a Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer es predicar la palabra, llegar al corazón, a la conciencia, a la mente, al alma de los individuos con la palabra, y que esa palabra cale profundo en el corazón, que esa palabra llegue a lo más profundo de su conciencia y de su ser. Y nosotros tenemos que tener la confianza de que la propia palabra hace el trabajo con la ayuda del Espíritu Santo en los individuos. No tenemos tampoco que forzar a nadie ni obligar a nadie. Nuestro deber es solo predicar, anunciar las buenas nuevas de salvación como están escritas en las Sagradas Escrituras, y del resto se encarga el Señor. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahí cuando dice ir por todo el mundo, pues yo tengo que entender también que el Señor no quiso crearnos a nosotros una ansiedad de que cada uno de nosotros se sienta responsable por el mundo entero. Imposible. El Señor tampoco nos está dejando a nosotros la carga de que cada uno de nosotros sintamos la preocupación por el mundo entero, y que el mundo entero alcance la palabra, escuchar la palabra y querer nosotros salir de inmediato. Hay mucha gente que quieren caminar el mundo entero y quieren convertirse en predicadores internacionales de inmediato, cuando el Señor lo dejó claro allí en el libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 8, predicamos en el mensaje pasado, cuando el Señor dijo a sus discípulos y a la iglesia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y fíjense que ahí él aclara cómo es que el Evangelio va a permear, va a percolar, va a llegar al mundo entero. Claro que sí que va a llegar, va a percolar, va a llegar el Evangelio al mundo entero. Pero él dejó una metodología ahí, algo sistemático de cómo nosotros podemos lograrlo, para que nosotros no vayamos a ponernos tan ansiosos de querer ganar al mundo entero y después nos vayamos a perder nosotros. O querer ganar al mundo entero en los diferentes continentes y países y naciones del mundo, y nos perdamos nosotros, o se pierda nuestra familia, se pierdan nuestros vecinos. Y no le hablemos, porque estamos preocupados en el mundo entero. Estamos preocupados por los confines de la tierra. Y ahí, en Hechos capítulo 1 y verso 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Testigo es predicar, testificar, hablar de Él, presentar el Evangelio a toda criatura. Háganlo en Jerusalén primeramente, dijo. En Jerusalén primeramente. Quiere decir que uno se convierte a Cristo en esa iglesia en la que uno se convirtió, en esa comarca, en ese vecindario, donde está esa iglesia donde uno se convirtió, donde está la casa de uno, en el trabajo de uno, lo más cercano. Tenemos que predicar ahí, tenemos que testificar ahí, tenemos que hablar de Cristo ahí. No podemos pensar todavía en Judea,
ni en Samaria, ni en lo último de la tierra, sino en Jerusalén primero. Fíjense que claro está ahí, porque el Señor no nos iba a crear a nosotros una ansiedad del mundo entero y entonces cada cual se va a sentir que tiene una responsabilidad por el mundo entero. Sí la tenemos, pero empecemos como hay que empezar, en Jerusalén primero, en casa, en el hogar, en la familia, en los vecinos, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, donde estamos todos los días, porque ahí hay mucha gente que necesitan de Dios y necesitan escuchar el Evangelio, la explicación, la enseñanza de la palabra de Dios. Y entonces después que lo hagamos en Jerusalén primeramente, si usted busca en la palabra del Señor, en la Biblia, encontrará que lo que yo estoy hablando pues está ahí en Hechos 1:8. En Jerusalén primeramente, en Jerusalén. Luego en toda Judea, o sea, toda Judea. Después que lo hiciste en el vecindario de los cercanos, de lo cercano a lo lejano, de lo conocido a lo desconocido, de lo posible a lo imposible. Después que hayas predicado en Jerusalén, a los tuyos, en tu casa, en tu familia, tus vecinos, tus condiscípulos, tus compañeros de trabajo, los que ves todos los días, entonces te puedes preocupar por más allá, un poquito más distante. Judea. Judea es la provincia en la cual estaba Jerusalén. O sea, Jerusalén es parte de Judea. Es una ciudad de la provincia de Judea. Primero viene Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Después la provincia a la cual pertenece Jerusalén. Ya entonces después que cumpliste en Jerusalén, te puedes extender un poquito a la provincia. Un poquito más lejano. Y ir predicando por ahí. Y después que prediques en toda Judea, dice toda Judea. Después en Samaria, que es entonces la provincia que colinda con esa, que está más distante de Jerusalén, pero está cerca de Judea todavía. Entonces cumple tu trabajo en Samaria. Es como yo vivo, por ejemplo, en Levittown. Levittown pertenece a Toa Baja. Primero predicar en Levittown, después Toa Baja. Y después, pues, Dorado, Bayamón, San Juan, los pueblos que colindan, los pueblos yuxtapuestos, los pueblos limítrofes. Se puede entonces predicar ahí. Y así se va extendiendo el Evangelio al mundo. Y después que prediquemos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, entonces el Señor dice, y hasta los últimos de la tierra, hasta los confines de la tierra. Y la palabra va a llegar, porque a medida que uno gana gente en Jerusalén, esos de Jerusalén, quién sabe, van a salir a otros lugares a predicar. Se va propagando, se va diseminando el mensaje del Evangelio de Jesucristo de esa manera. Lo mismo pasa con los que se conviertan en Judea, van a salir. Lo mismo pasa con los que se conviertan en Samaria, y llegaremos al mundo entero. No tratemos nosotros de preocuparnos personalmente e individualmente por el mundo entero. Hagamos el trabajo que nos corresponde donde estamos. Cumplámosle la asignación y el encargo al Señor allí donde nosotros podemos hacerlo, y que es como Él nos dijo que debíamos hacerlo. Así es que tenemos claro lo que es el Evangelio que tenemos que predicar. Lo que no debemos predicar como Evangelio son las disensiones, las peleas, las luchas, las competencias por quién es más, quién es menos, quién es más importante, quién es más grande, quién tiene más, quién alcanza más. Ya esos son contiendas, esos son polémicas. No podemos tampoco estar predicando el Evangelio pidiéndole a la gente dineros y cantidades de dinero y haciendo edificios, haciendo cosas que el Señor no nos ha mandado. Lo más de las personas dicen que el Señor les dijo que hiciera esto, hiciera aquello. Y Dios no pide imposible. Como le dije, Jesucristo empezó solo y a pie. Y a los discípulos los envió también sin dinero. Le dijo, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni doble túnica. Váyanse sin nada. No los mandó a pedir dinero tampoco. Ni a hacer templos, ni a hacer edificios, ni a comprar carros, ni a comprar nada. No estoy diciendo que esas cosas no sean necesarias.
pero todo a su tiempo y todo decorosamente, sin escandalizar a nadie, sin servir de estorbo y de obstáculo, porque el Señor dijo que era necesario que vinieran los obstáculos, pero hay de aquel por el cual venga, y que habría de haber también escándalos, pero hay de aquel por el cual venga el escándalo. Claramente lo dice la palabra del Señor. Y se lo dice una persona que lleva 60 años en esto, en el ministerio de la predicación de la palabra, como pastor, como evangelista, como misionero, como líder de organizaciones grandes. Hoy tenemos una organización que es FIADA Internacional, esa que ustedes ven ahí, ese logo, FIADA Internacional. Esa es la organización que yo presido y dirijo y pastoreo a nivel general. Y cubrimos 15 naciones. No estamos con eso de estar escandalizando a la gente, pidiéndole dinero, cantidades de dinero. No. Y hemos llegado al mundo. Y ustedes ven, 15 naciones. Y nadie puede decir que Tomás Rodríguez Pagán, el presidente de la FIADA, pastor general, anda por ahí escandalizando a la gente, pidiendo cantidades, ni haciendo cosas que van más allá. Eso es megalomanía. Eso es deseo de grandeza, de fama, de protagonismo vano. Eso es vanidad de vanidades, diría Salomón. Todo es vanidad. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice por allí en San Juan capítulo 3 y versos 17 y 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No estamos para condenar al mundo, ni para condenar a nadie, sino para que el mundo sea salvo por él. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído al unigénito Hijo del Padre. La persona se condena sola, uno no lo condena, se condena a él o ella, porque no quiso creer. No le dio la gana de aceptar esto como verdad. No quiso, no se sintió que lo necesitaba tampoco. Lo rechazó, lo echó para el lado. Eso no es para mí. Yo no necesito eso. Yo estoy bien y voy a terminar bien. Y voy para el cielo, voy para la gloria, voy para un sitio bueno cuando me vaya. No, eso tú no lo puedes garantizar. Viviendo de la manera que estás viviendo, no lo puedes garantizar. Yo te presento a Jesucristo porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como te dije, el apóstol Pablo decía, palabra fiel es esta, que Dios envió a Jesucristo al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea que uno es el primero que tiene que conocerse y que necesita salvación. Yo lo hice y me siento salvo, me siento feliz, me siento contento, y esa felicidad no quiero yo retenerla egoístamente para mí, la quiero compartir contigo, y este es el medio que Dios me ha provisto para llevar la palabra, y lo estoy haciendo en obediencia a Él, porque entiendo lo que Él nos dejó dicho, no lo que nos quiso decir, sino lo que nos dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así es que, amigo que no conoce al Señor, amigo que te has mantenido distanciado, amigo que te has mantenido tal vez un tanto molesto por la forma y manera en que muchas personas se conducen diciendo que son cristianos, que son ministros, que son predicadores, y te han escandalizado con la forma y manera de hacer las cosas, yo te digo, no mires a ellos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice en Hebreos capítulo 12 y verso 1. Puesto los ojos en Jesús. Mira a Jesús. El Salvador es Jesucristo. No hay excusa ninguna para rechazar a Jesucristo. No hay excusa ninguna para estar mirando a nadie que no sea a Jesucristo. Porque el único Salvador es Jesucristo y la única salvación está en Jesucristo. Así es que acepta a Cristo como tu Salvador personal. Busca de Dios. Si necesitas comunicarte con nosotros, pues mi teléfono es 787-587-6230. 787-587-6230. Mi apartado postal P.O. Box 50072, Toa Baja, Puerto Rico 00950.
P.O. Box 50072, Toa Baja, Puerto Rico 00950. Te puedes comunicar a mi teléfono, te puedes comunicar a mi buzón, te voy a atender. Pero sí quiero que entiendas que el Evangelio es sencillo, es claro, no es complicado. Es sencillamente uno reconocer que uno no se puede salvar a sí mismo, que uno no se puede perdonar a sí mismo, y que la única forma que tenemos para reconciliarnos con Dios después de haber pecado contra Él es a través del mediador que Él envió a este mundo a morir por nosotros. Y ese mediador y ese salvador y ese redentor es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por medio de Él es que tenemos salvación y vida eterna. Pero hay que aceptarlo, recibirlo como salvador personal, confesarle a nuestros pecados, arrepentirnos de ellos, apartarnos de ellos y comenzar a vivir una vida nueva en el Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y si quieres en este momento entregar tu vida a Cristo, hazlo haciendo esta oración. Padre eterno, he escuchado la palabra que me ha sido predicada, la he entendido, acepto que soy pecador, no puedo ni debo justificarme personalmente porque sé que soy pecador, y el único que me puede justificar para con Dios el Padre eres tú, porque la Biblia dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acepto esa verdad, te acepto como Salvador, te entrego mi alma, mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a perseverar en una vida nueva en tus caminos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y hasta una próxima ocasión.